Hola a todos, espero que estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana, que tengan una bonita semana, que estén teniendo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Estamos una vez más, una semana más, ahora ya estoy de regreso en el tiempo normal, en mi oficina normal, pues donde siempre estoy, ¿no? Regularmente. Gracias a todos los que han visto los videos anteriores, me gustó mucho y parece que tuvo buen recibimiento el que se grabó en Parque Central en Ciudad Juárez. Y pues nada, quiero muchísimo a la gente de allá y quiero muchísimo a esa ciudad y ese parque me gusta mucho, entonces espero volver pronto. Ah, pero no estoy hablando de allá, entonces vamos a hablar a lo que nos traje el día de hoy. Y para empezar quiero contarles una pequeña historia. Quiero que se imaginen a una niña que vivía en una gran casa con un gran jardín. El jardín estaba espaciado, descubierto, y entonces podía pegar el sol, podía caer la lluvia, y esto hacía que todas las plantas, que todas las flores que se sembraban ahí estuvieran dando fruto, y todo el tiempo, prácticamente todo el año, ese jardín estaba floreado. Sin embargo, cuando uno se adentraba un poquito más, había una pequeña esquina que estaba cubierta, donde pegaba muy poco el sol y más que flores eran ramas secas lo que había, era escombro, basura. Lo que pasaba aquí era que cuando la niña se intentaba alejar de esta casa, o cuando la niña intentaba llegar hasta el fondo del jardín, se cayó. Y entonces, como todos le dijeron no pasa nada, no es para tanto y esto es normal, esta niña decidió simplemente tapar esa parte para ya no tener que ir hacia allá. Tapaba esa parte y ella misma empezó a poner ramas secas, ella misma empezó a poner cierta basura que cubrían las flores, que cubrieran el camino en esa parte del jardín, la tierra en esa parte del jardín. Sin embargo, la niña fue creciendo y siguió teniendo caídas, siguió teniendo raspones, lo que hizo que se fueran acumulando cada vez más ramas y cada vez más basura, y cada vez la tierra era menos fértil, hasta que esta niña creció y se convirtió en una joven adulta. Y junto con ella se suponía que el jardín también iba a crecer, sin embargo se dio cuenta que no era así. Llegó un momento en que se dio cuenta que ya tenía muy poco jardín y todo lo demás estaba cubierto con ramas secas. Hasta que esta pequeña niña, que ya no era la pequeña niña, decidió tomar acción y decidió empezar con sus propias manos a quitar tierra, a remover ramas, a sacar basura, y empezó a despejar. Y mientras lo hacía se daba cuenta que se estaba encontrando con todas esas caídas, con esos raspones, con esos dolores que aún seguían vivos. Y levantar cardos y levantar ramas con espinas parecía que estaba reviviendo nuevamente aquellas heridas que se hizo en el pasado. Sin embargo, con la firme convicción de querer volver a ver su jardín renovado, de querer volver a ver su jardín con flores nuevamente, decidió seguir y continuar. Hasta que volvió a aquella primera esquina donde todo comenzó y decidió también limpiarla hasta que todo quedó nuevamente despejado. El sol, el agua podían tocar nuevamente esa tierra. Y aunque la sanación no fue repentina, las flores no nacieron al día siguiente, la tierra poco a poco fue tomando esta fertilidad que le caracterizaba a ese jardín. Y cada vez más las flores se fueron expandiendo hasta cubrir el jardín por completo. Ahora esta pequeña niña, que era una joven adulta, podía cuidar más ese jardín, podía vivir
Podía cuidar más ese jardín y disfrutarlo y pasar tiempo en ese lugar con ternura, con amor, con comprensión, porque sabía que intentar tapar un dolor, que intentar tapar una caída con una rama seca, puede cubrir ese dolor, puede cubrir esa historia, pero terminará muriendo lo que está ahí. Sin embargo, mientras se acepte el dolor y se trabaje para tener una zona limpia, siempre habrá nuevas flores y siempre habrá nuevas plantas y nuevas oportunidades para que crezca una nueva vida en ese lugar. Lo que aprendemos de esta historia es que muchas veces lo que terminamos aprendiendo de esta historia es que entre más intentemos tapar el pasado, entre más intentamos negar lo que pasó, nosotros mismos terminaremos lastimándonos tantos y evitando florecer y evitando crecer y evitando alcanzar ese potencial que pudiéramos alcanzar de manera natural con los talentos y habilidades con los que ya tenemos de manera natural, y preferimos taparlo simplemente para evitar un dolor. Una frase que utiliza mucho uno de mis profesores, Javier Repeto, que le mandó un saludo, es que a veces nos anestesiamos tanto para no sentir dolor que nos termina doliendo más la propia anestesia que la misma herida que intentamos anestesiar en primer lugar. Y el día de hoy quiero hablarles justo de las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia es algo que todo el mundo tiene. No he conocido a alguien, ni yo mismo, ni amigos, ni terapeutas, colegas, ni pacientes, consultantes, que esté libre de estas heridas. Y es importante saberlas, conocerlas y aprender a trabajar con estas heridas de la infancia, porque mientras más intentamos cubrirlas, porque mientras más intentemos ignorarlas, más daño nos causará en el futuro. Así como aquel jardín que poco a poco se fue cubriendo y se fue cubriendo hasta casi no poder florecer, o como aquel árbol que la raíz se enfermó y en lugar de sanarse, la raíz se fue enterrando cada vez más, hasta que el árbol estuvo a punto de morir o incluso murió. No porque el árbol estuviera enfermo, fue porque la raíz bajo el suelo estaba enferma. Estas heridas de la infancia es tan importante tratarlas porque a raíz de ahí se desprenden prácticamente todos los dolores, todas las enfermedades, cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, traumas, dolores. Casi cada problema que tenemos en la vida adulta se desprende de una herida de la infancia que no fue tratada de una manera asertiva, de una manera correcta. Y no podemos juzgar a nadie porque papá y mamá hicieron lo que pudieron, de la manera que pudieron, lo que ellos creyeron que fue mejor. Y el niño no tiene la capacidad para entenderlo. Ya de adulto intentamos justificar y bueno, es que yo sé que papá tenía que trabajar mucho y por eso no tenía tiempo para nosotros. Yo sé que mamá estaba estresada porque el hermano estaba enfermo, porque papá llegaba, maltrataba, porque entraba poco minutos en la casa y mamá tenía que hacer milagros con lo que entraba. Y uno de adulto reacciona, o más bien uno de adulto justifica, y la reacción es intentar cubrir ese dolor que tuvimos en la infancia, cuando lo que realmente tendríamos que hacer, el tema ahí es que esa niña sigue ahí, ese niño sigue ahí, sigue sintiendo el dolor de lo que él creyó un abandono, sigue sintiendo el dolor de lo que el niño interpretó como rechazo, como una injusticia. Y a pesar de que el adulto lo pueda justificar, el niño sigue sintiendo, sigue viviéndolo y se va a manifestar a través de nuestra vida adulta. ¿Sí? Son 5 heridas básicas, son 5 heridas que cuando aprendemos a verlas y a sanarlas, a tratarlas, nuestra vida puede cambiar por completo. Estamos hablando de abandono, rechazo, traición,
humillación e injusticia. Estas 5 heridas, que bien puede ser algo real o algo simbólico, algo que el niño lo sintió, aunque realmente no pasó, por poner el ejemplo. Cuando hablamos de abandono, sí puede pasar, porque hay muchos casos donde sí pasa, que literal papá o mamá abandonan al niño. Pero la gran mayoría no es así, la gran mayoría es papá, mamá tenían que ir a trabajar porque no había suficiente ingreso, porque trabajaban fuera, porque fue lo que les tocó vivir. Y el niño se quedó en un daycare, se quedó en una guardería, el niño se quedó con la abuela, se quedó con los tíos, se quedó con el primo, con el hermano mayor. Y aunque de grande podemos justificar el papá, mamá no me abandonaron, ellos se iban a trabajar y me dejaban al cuidado de alguien más. El niño no lo ve de esa manera, el niño lo interpreta como papá, mamá me abandonaron. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser algo real, puede ser algo simbólico. Cada una de estas heridas tiene su propia máscara. Cuando hablamos, por ejemplo, de la herida del rechazo, hablamos de la máscara de la huida, cuando las personas están huyendo constantemente, cuando las personas les cuesta trabajo entablar una relación, cuando a las personas les cuesta trabajo mantenerse en un trabajo constante, cuando a las personas les cuesta trabajo mantener un proyecto, o cuando a las personas les cuesta trabajo comprometerse en cualquier área de su vida, que constantemente están huyendo de aquello que les representa un riesgo o incluso una estabilidad. Casi siempre hablamos de una herida de rechazo. Cuando hablamos, por ejemplo, del abandono, estamos hablando de la máscara de la dependencia. Estamos hablando de, no, para no decir que fui abandonado, me muestro como una persona dependiente. Esto es, yo no puedo divorciarme, o no puedo dejar que mis hijos se casen, no puedo irme de la casa de papá, de mamá, no puedo dejar este trabajo porque no necesito, porque dependo de él. O puede ser también el contrario, ¿ok? También puede ser el yo no necesito de nadie, entonces nunca se comprometen, dejan el trabajo botado porque si ellos me necesitan que me busquen, antes de comenzar una relación estable prefieren, perdón, antes de mantener una relación estable prefieren abandonar, porque abandono antes de que me abandonen, porque yo no voy a depender de una persona, yo no voy a depender de si él me quiere mantener, si él quiere trabajar, yo me valgo de mí mismo. ¿Sí? Entonces, hablamos de una máscara de dependencia, o incluso podría ser de independencia, cuando hablamos de una herida del abandono. También podríamos hablar de la máscara del masoquismo, esto es cuando hablamos de la humillación. Cuando un niño se sintió humillado por la razón que fuera, sea papá, sea por mamá, sea por el maestro, entonces tiende a esconderse en la máscara del masoquismo. Este es, voy a causar dolor o voy a causarme dolor, porque es la manera en que yo me siento vivo, porque es la manera en que yo estaba vivo y que yo logré sobrevivir a las circunstancias que estaba pasando durante mi infancia. Y como es la manera en que yo logré sobrevivir, es la manera que voy a seguir viviendo o sobreviviendo en la vida adulta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la idea de la traición, hablamos de una máscara de control. Esto es, en mi casa todo está ordenado, en el lugar que tiene que estar la escoba en tal lugar, la casa tiene que estar totalmente limpia, esta figurita va en este lugar, en esta repisa, el tenedor no puede ir en el lugar donde está la cuchara. Entonces, se vuelven personas obsesivas, o se vuelven personas con esta, no quiero hablar de un trastorno obsesivo compulsivo, que también puede llegar a ser, pero son personas que se caracterizan por querer tener el control de todo. Es a la hora que llego, a la hora que salgo, y se enojan si un plan se sale de control, y se enojan si a última hora cambian el plan, se enoja si las personas no están haciendo lo que él quiere que haga, porque entonces mi control se pone en juego, porque si tú tomas tus propias decisiones, entonces yo estoy perdiendo el control.
¿sí? Esto es mamás controladoras, esto que se le llama ahorita pareja tóxica, ya sea el hombre o la mujer, y que muchas veces no es que son tóxicos, a veces incluso se les acusa de narcisismo, y no necesariamente, a veces simplemente es este niño, esta niña que no supo cómo llevar esta idea de la traición, y ahora se vuelve una persona que intenta controlar a todas, o en su defecto igual a la persona que a mí nadie me controla y yo no me meto en la vida de nadie y se desatiende de todo el mundo, porque para ella el control es un riesgo a volver a ser humillado, es un riesgo, perdón, a volver a ser traicionado. ¿Me explico? Entonces tenemos adultos, hombres, mujeres, que incapaces de mantener relaciones, incapaces de vivir en comunión, incapaces de atender leyes, reglamentos de alguna propiedad, de algún condominio, o en su defecto son personas que la basura pasa a las 9 y a las 8:50 yo ya tengo la basura afuera, y si por alguna razón se retrasa el de la basura, se vuelve un problema y ya le reclamé a todos los vecinos y es en la junta y casi que es una abuela. Y uno dice, pero qué tipo tan pesado. Y no necesariamente es un tipo pesado, ni es un tipo mal educado, ni es un tipo amargado. Es un tipo, es una tipa que no supo llevar cuando su niña se sintió traicionada, cuando su niño se sintió traicionado. Finalmente, la quinta herida es la de la injusticia. Y en este caso hablamos de una máscara de rigidez. Me voy a mostrar duro, me voy a mostrar, a mí nadie me mueve, a mí nadie me conmueve. Entonces son personas, aquí sí son las personas que hablamos, es que cara dura que es, ¿no? Son las personas que hablamos de que todo el tiempo firmes, todo el tiempo de que aquí nadie entra, esta es mi casa, es el que truena las pelotas a los vecinos, es el que no se levantan temprano, no se duerman tarde y le habla a la policía si alguien está poniendo música más tarde. Y uno dice, bueno, pues es que él es así, y en términos groseros, bueno, es que le falta una pareja y no sé, podemos hablar un montón de cosas, pero al final es una máscara. Es la máscara de la rigidez, es la máscara del me voy a ver duro ante las demás personas porque es la manera en que yo me protejo. Pero uno dice, bueno, es que no tiene nada de qué protegerse, todos sus vecinos son buena onda, simplemente es una fiesta, todos estamos bien. Claro, el problema no es el adulto, la adulta, no es el hombre, la mujer, es el niño, es la niña que vivió una injusticia, que vivió algún tipo de abuso, y cuando hablo de abuso no estoy hablando de algo sexual necesariamente, ¿sí? Es esto de que se les exige de más. Aquí me voy a adelantar un poquito y voy a hablar, por ejemplo, yo soy parte de una academia de fútbol, y así como hay los papás que, bueno, adelante, se le ganas, diviértanse, juegan, aprendan, y que el deporte es algo que te motive, que el deporte es algo que te llene, y si vas a vivir tu pasión perfecta, lo utilizamos para que esa pasión sea un motivante para que llegues a lejos. Y en cambio, sin embargo, hay otros que están gritando y ofendiendo a sus hijos y no quieren que sus hijos falten a un entrenamiento, que sus hijos falten a un juego, porque ya no es un juego divertido, ahora es un abuso donde tienes que hacer esto y se vuelve una imposición. Y lo que nació como algo bueno, que algo tan hermoso como es el deporte, algo tan maravilloso como es el fútbol, ahora se volvió en una injusticia, se volvió en un tipo de abuso, porque el niño ya no puede ir con la novia, porque si el adolescente ya no puede ir con la novia, porque el niño ya no puede ir a jugar con los amigos, porque ya no puede ir con la abuela, porque tienes que estar en este partido y tienes que hacer lo que se tiene que hacer, y entramos en un tipo de exigencia que se termina convirtiendo en un abuso. Y terminamos generando adultos rígidos, adultos duros. Oye, no sé quién busca conclusiones, tampoco no estoy diciendo que no se les tenga que exigir a un niño, ¿ok? Solo estoy diciendo que hay formas de hacerlo. Cuando es un compromiso, el compromiso se cumple, y es parte de que el niño aprenda que hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Y creo que hacerlo a través del deporte, creo que hacerlo a través de una buena disciplina deportiva es una manera excelente. ¿Sí? Esto lo tocaría más adelante, ahorita solamente estoy dando como un resumen.
y voy a dedicar un video completo a cada una de estas heridas, con cada una de sus máscaras, con cada una de las implicancias que puede tener en la vida adulta. Ahorita solamente estoy haciendo un resumen que va a servir como introducción para los próximos videos. Entonces, estas heridas de la infancia, estas heridas que el niño recibe, sea cual sea, y sea cual sea la máscara o como se le quiera ver, como le quiera llamar, trae implicancias tanto en la vida del niño, como en la vida del adolescente, como en la vida del adulto. Por ejemplo, si hablamos de un niño, si hablamos de una niña, entiéndase como un niño o niña como a chicos menores de 12 años. ¿Ok? Vamos a manejarnos con estas medidas. Cada especialista, cada autor, cada libro va a tener sus propias medidas y está perfecto. ¿Ok? Yo voy a tratar de mantenerme lo más neutral y en lo que, uno, con lo que yo más he trabajado, dos, con lo que más concuerdan los distintos autores. ¿Bien? Y si tú ya viste esta información en algún otro lado, puede que te encuentres a números distintos y también está bien, ¿ok? Insisto, solamente se trata de tener información. Entonces, cuando hablamos de un niño de 12 años y que está viviendo estas heridas de la infancia y no está pudiendo procesarlas de manera correcta, va a haber va a haber ciertas implicancias, por ejemplo, trastornos en la conducta. Esto es, el niño de repente está muy contento y luego está muy enojado, y no estamos hablando de bipolaridad, estamos hablando de un trastorno de conducta, estamos hablando de que el niño no sabe en qué momento se tiene que comportar bien y en qué momento no sabe medir la situación, el momento, el tiempo, el entorno en el que está. Entonces de repente va a estar gritando cuando se supone que es un acto solemne, o de repente va a estar muy serio, de repente va a estar en una fiesta cuando todos están alegres, cuando todos están mal jugando, él va a estar con su cara de estreñido y sentado en un rincón. Y uno dice, bueno, es que está enfermo, es que tiene problemas, y no necesariamente, a veces simplemente es algo que pasó y no está pudiendo procesarlo. También lo va a ver reflejado en problemas de atención. Esto que algunos llaman TDA o TDAH, el trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. A ver, no voy a negar que existe el caso, ¿ok? Hay casos que son, ¿cómo decirlo? Que son diagnosticados a través de ciertos estudios que se hacen de nivel neuronal, donde se puede decir, sí, mira, hay una conducta a nivel neuronal que casi siempre se está produciendo mucho menos dopamina de lo adecuado. Esto hace que el niño tenga un desequilibrio a nivel neuronal, y por eso son estos de el niño tiene esta hiperactividad, le cuesta trabajo poner atención y demás. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, en la gran mayoría de los casos, este diagnóstico no se hace a través de un estudio neuronal, sino que se hace a través de un recuento de síntomas. Los maestros se quejan mucho, los papás no lo pueden controlar, el niño falta respeto, el niño de repente se enoja, el niño de repente es el niño de repente tiene un exceso de energía, que claro que también el punto, un exceso de energía e hiperactividad no es lo mismo. Hay niños que simplemente son enérgicos. Sin embargo, algunos psicólogos, por evitarse pasos y tiempos, y porque es mucho más fácil, y porque no quiero quemar a nadie ni quiero hablar mal de ningún profesional, pero hay personas que simplemente les interesa el dinero y estoy atendiendo, y entonces voy a decir que tiene TDA, puede decir que tiene TDAH, porque me conviene, porque es una consulta cada mes, es una consulta cada 15 días. Entonces se hace un diagnóstico erróneo, cuando en realidad no hay TDA, no hay trastorno de déficit de atención, no hay problemas para poner atención, o lo hay, pero no es por un TDA, no es por un síntoma o un diagnóstico que debería ser únicamente y exclusivo dado de manera a través de un estudio neuronal, sino que este niño simplemente está viviendo emociones que no puede procesar. Esto es, me siento abandonado porque
mis papás se divorciaron, esto es, papá trabaja afuera o incluso falleció, esto es, no me prometieron que si yo sacaba un 10 o un 100 en mis calificaciones, me iban a comprar la bicicleta y luego hubo un problema y no tuvieron el dinero, pero el niño ya lo sintió como una traición, por poner ejemplos solamente, ¿no? Insisto, voy a tomarme el tiempo para explicar esto cuando hable de caída. Simplemente, pero hoy ya estamos hablando de implicancias a nivel general. Cuando hablamos también de ansiedad o crisis de ansiedad a nivel infantil, a ver, no debería pasar porque el tema con la ansiedad es que es un exceso de futuro. La ansiedad siempre está apuntando hacia el futuro. El niño no tiene esa necesidad. El niño, por su carácter natural, es para vivir el presente. Sin embargo, cuando en una parte de su pasado el niño recibió una herida, y el niño está pensando en cualquier momento me vuelven a abandonar, en cualquier momento me vuelven a traicionar, en cualquier momento vuelvo a vivir una humillación, entonces se pone hacia el futuro, no le deja vivir el presente, entonces llegan estos trastornos de ansiedad a nivel infantil que también erróneamente, y sin criticar ningún trabajo de algún profesional, pero quieren llevarlo a voy a atenderlo con medicamento, voy a atenderlo con medicamento psiquiátrico, que tampoco no estoy diciendo que es malo, si se necesita, se necesita, pero cuando simplemente es por un descuido en el que el profesional no se toma el tiempo de hacer un diagnóstico completo, un diagnóstico en concreto, terminan drogando a un pobre niño, cuando simplemente vivió una herida en su infancia que no supo procesar. Algo ya más físico es cuando se empieza a ver enfermedades repetitivas. Esto es este clásico que dicen de, uy, es que mi niño me salió tan enfermizo y mes tras mes ahí voy en el hospital, ya hasta los doctores me conocen porque ya saben que siempre le va a dar gripa, ya saben que siempre le va a dar alergia, ya saben que siempre le va a dar X o determinadas enfermedades. Entonces, cuando una enfermedad, si tú con papá comienzas a ver que tu niño empieza a tener una enfermedad que se está mostrando de manera repetitiva, a veces no son necesariamente defensas bajas, que tampoco no estoy diciendo que no, a ver, hay que hacer los análisis correspondientes, hay que hacer lo que se tenga que hacer, si es un tema vitamínico, si es un tema de minerales, si es un tema de alimentación, si es un tema, si es un tema físico, es un tema físico. Y se tiene que atender, se tiene que tratar. Sin embargo, la gran mayoría de las veces va a ser, este niño se sintió lastimado y no lo está pudiendo procesar. Cuando hablamos en la adolescencia, implicancias en la adolescencia, aquí estamos hablando de baja autoestima, por ejemplo. ¿Okay? Y a ver, no voy a perder tampoco demasiado tiempo hablando de que de baja autoestima, creo que esto es algo ya demasiado común, se van a encontrar un montón de TikToks, un montón de Reels, un montón de videos en Facebook, un montón de videos en YouTube, hablando de que es una falsa autoestima y cómo la van a ver a través de un adolescente. Además, como papá, creo que la mayoría va a saber cuando su hijo tiene esta baja autoestima, cuando su hijo se está viendo ante ciertas circunstancias, ante ciertas implicaciones. Entonces, cuando se detecta esto en un adolescente de una baja autoestima, uno dice, bueno, es que es una época normal, es una etapa normal. No, el sentirse mal jamás va a ser una etapa normal en la vida de cualquier adolescente. Y se lo digo yo que trabajo con adolescentes. ¿Ok? Hablamos de una baja autoestima, hablamos de esta que llaman la rebeldía, que incluso algunos llaman es la edad del burro. No, ni es la edad del burro ni es la edad de la rebeldía. Ciertamente sí pasan temas a nivel neuronal, la glándula prefrontal entra en un proceso de renovación y entiéndese a adolescentes con de 12 años hasta los 18, incluso hasta los 21 años, que es el proceso natural que lleva el cuerpo para de renovación a nivel neuronal, ¿ok? Algunos lo van a marcar hasta los 16, hasta los 17, hasta los 19, insisto, cada autor tendrá sus propias reglas, yo me estoy basando en lo más general posible. Pero si hay un tema a nivel neuronal, no es necesariamente rebeldía.
Es un tema donde el adolescente intenta encontrar su propia independencia, entonces ya le va a decir a mamá, yo no me quiero vestir como tú me quieres vestir, yo no quiero abrazarte, no quiero darte el beso delante de mis amigos, o sea, sí pasa. ¿Okay? Va a pasar el tema, el punto donde se va a tardar en el baño y le va a empezar, y mamá va a empezar a reclamar porque ¿qué estás haciendo en el baño? Mamá, ¿qué estás haciendo tus cochinadas? Y no está haciendo cochinadas, simplemente está bajo del agua, porque se dio cuenta que no se baña ni siquiera como se quiere bañar, se da cuenta como que se está bañando como papá y mamá le enseñaron. Primero el champú, después el acondicionador, después te lavas el resto del cuerpo y hay un cierto orden con el que se le enseñó y llega un punto en que ni siquiera se va a bañar, se va a meter al agua y dejar que el agua le caiga como si el agua solo hiciera el milagro. No es rebeldía, es un proceso natural que lamentablemente a los papás no les gusta y le llaman rebeldía. Ahora, cuando hablamos de rebeldía ya hablamos de ciertas palabras antisonantes, ya hablamos de conductas groseras, ya hablamos de rebeldía con acciones físicas. Cuando ya hablamos de este tipo de cosas, sí estamos hablando de posiblemente haya un tema ahí con las ideas de la infancia. Puede pasar el caso también de que el adolescente esté viviendo circunstancias propias de la edad, alguna situación en la escuela, alguna situación con la novia, con el novio, alguna situación con los profesores, con los amigos, o incluso una situación en casa que así no bien honestos, también a veces los papás no cooperan. Entonces puede darse el caso de que sea un tema presente, un tema con la adolescencia. Sin embargo, en una gran mayoría de los casos es un tema de la infancia que no se resolvió y él se está manifestando en la época de la adolescencia. ¿Sí? Entonces, hablamos de autoestima baja, hablamos de rebeldía, estamos hablando también de dependencia emocional. A ver, aquí, a ver si le resuena a alguien, ¿ok? No respeta a mamá, no respeta a papá, pero respeta a un maestro, respeta a un coach, a un entrenador, respeta a un tío, depende emocionalmente de alguien más. Esto pasa generalmente cuando hay, por ejemplo, divorcios, pasa generalmente cuando papá murió en la infancia, cuando hubo muchas discusiones a través de la infancia. Esto pasa cuando fue papá o mamá quien lo traicionó directamente o cuando fue papá o mamá quien sintió que lo humilló directamente. Esto es burlas delante de los amigos, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando el niño se sintió atacado o no se sintió visto, tomado, respaldado por los padres por la circunstancia que haya sido, puede ser algo real o puede ser simplemente que el niño lo imaginó así. Puede ser que de verdad papá, mamá fueran malos padres, malos referentes, o pues a veces la muerte hizo el trabajo que tenía que hacer y simplemente ya no está. El tema no es lo que pasó, el tema es cómo lo vivió el niño. Entonces, cuando no se siente tomado, cuando no se siente respaldado por papá, por mamá, aunque papá y mamá digan que es que en mi casa no le falta nada, yo lo quiero, yo trato de ser su amigo, cuando el niño no lo sintió, el adolescente va a buscar este apoyo que necesita, que no pudo tomar de papá y mamá, en alguien más. E incluso a veces iba a pasar de parte de papá y mamá. Y son los adolescentes que no salen de casa, que no van a ninguna fiesta. Son los adolescentes que a todo papá y a mamá le dicen que sí. Y no son felices tampoco porque su dependencia es voy a estar siempre cerca de mamá, siempre de papá, porque es donde yo me siento protegido. Y si hablamos de la vida adulta, pues, a ver, todo junto y más. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener adultos que les cuesta trabajo establecer vínculos, que les cuesta trabajo relacionarse. Estamos hablando de adultos que es que sí me relaciono con los compañeros de trabajo, pero porque estoy trabajando con ellos. No tengo una amistad con ellos, me cuesta trabajo y la amistad con la que tengo son porque son personas exactamente igual que yo y entiéndese como igual que yo, como personas lastimadas igual que yo. Son personas que tienden a no socializar demasiado, simplemente se encierran en un círculo muy íntimo y ya de ahí no. ¿Sí? Son los que
Cuando hay una junta para papá, cuando es junta de papá, simplemente va, firma la boleta y se va. Y no se puso de acuerdo, no tienen este énfasis de interés de que tienen los papás o las mamás de competir con los hijos, de, uy, mi niño va a karate, no, pues el mío practica kung fu, oye, mi niño va a fútbol, uy, si yo te contara, al mío lo querían reclutar ya para que jugara para la América. Oye, tu niño tiene 7 años, no exageres. Uy, pero es que imagínate acá, ha sido bueno que yo lo quería en la U18. Pasa, es un tema normal entre los papás, pero cuando hay estas heridas de la infancia que no fueron procesadas, que no fueron tratadas, que no fueron sanadas, tenemos adultos que se aíslan, que les cuesta trabajo tener vínculos, que les cuesta trabajo a relacionarse incluso con su propia pareja. Son adultos miedosos, son adultos que terminan saboteando su propio éxito. Donde estoy emprendiendo esto y por poner el ejemplo, ¿no? Son personas que su sueño era voy a tener un restaurante. Pusieron su restaurante, hicieron la inversión y luego, no, hoy no voy a abrir, o voy a cerrar más temprano. Es mi negocio, no pasa nada, yo lo abro cuando yo quiera. Ellos terminan saboteándose y eso ahora sí que es la persona que termina consumiendo su propia mercancía y no vendió nada, no obtuvo ganancias, pero lo disfrutó una semana, lo disfrutó 2 semanas, lo disfrutó un mes y se acabó el negocio. ¿Sí? Él mismo termina saboteando su propio éxito y ni hablar de las enfermedades psicosomáticas que según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades psicosomáticas son el 85% de las enfermedades, ¿ok? Dejando fuera solamente algunos virus y bacterias, y ojo porque dije algunos, ¿ok? La mayoría de las enfermedades son de origen emocional, esto es diabetes, esto es cáncer, esto es problemas con la tiroides, esto es algunos trastornos mentales. O sea, la gran mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional. Esto no significa que la enfermedad sea falsa, que se inventó la enfermedad, no significa eso. Significa que la enfermedad es 100% real, pero el origen es 100% emocional. Entonces, si eres un adulto que todo el tiempo estaba bien y de repente te detectaron una enfermedad que no sabes qué pasó y te la tienen que estar tratando y te dicen de repente es que es una enfermedad autoinmune o ya es una enfermedad crónica, muy posiblemente sea el fruto que da este árbol que tiene una raíz lastimada. Es un adulto que está viviendo o que está reviviendo las heridas que tuvo en la infancia y que no pudo procesar. Ahora, lo más importante, porque a ver, ya di todo un diagnóstico, y ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, a ver, les prometo que sí lo voy a dar, les prometo que les voy a dar alguna herramienta, un ejercicio que lo puedan hacer, pero va a ser hasta después de los que terminen toda esta serie de videos, ¿no? No quiero que se adelanten demasiado, simplemente quiero que vayan tomando conciencia y que si lo que acabo de decir con hijos, con adolescentes, con ustedes mismos como adultos, si lo que acabo de decir les resonó, bueno, por favor, denle like, suscríbanse al canal, compartan, porque al final cuando termine esta serie de videos voy a explicar tanto cómo funciona la herida del abandono, cómo funciona el rechazo, la humillación, la justicia, la traición, cómo se manifiestan las máscaras, ya más a detalle, qué enfermedades psicosomáticas se puede desarrollar en cada una, desde el tipo de alimentación, el tipo de conducta. Voy a tomarme tiempo para explicar cada una de ellas a más detalle. Y al final de todo esto voy a dar un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. Obviamente también existe la opción del terapeuta, de buscar un psicólogo, de buscar a alguien que les ayude, que les acompañe en este proceso de sanación. Y puede que sea mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido. Sin embargo, si no es una opción para ti en este momento, bueno, te invito a ver los siguientes videos. Y cuando terminemos con todo esto, les prometo que voy a dar algún ejercicio que no es un ejercicio para nada. ¿Cómo decirlo? No es un ejercicio para nada sencillo en el sistema de que, no hablando de que no sea complicado, sino de que, a ver, no es el ejercicio que se te da en TikTok, de que muy ambiguo, va a ser un ejercicio de autoterapéutico que
yo pongo a mis pacientes a hacer aquí, que los profesionales ponen a sus pacientes a hacerlo en sus consultorios, en sus dinámicas profesionales, ustedes lo van a tener en un video de YouTube, pero al final de todo, ¿ok? Entonces, nada, por favor compartan y estén al pendiente, suscríbanse, ahora sí que activen la campanita para que sepan cuando se suban los siguientes videos. Y nada, pues por hoy me despido, espero que les vaya muy bien, que tengan una gran y una lindo día, una gran tarde, una gran noche, y pues nada, nos vemos. Los que sigan a Carlos en Carlos Terapeuta o Carlos López, los vemos en Psychosomatic, en su página de Facebook, todos los miércoles, a partir de las 9:30 hora México, 9:30 10, dependiendo. Y acá pues nos vemos como todas las semanas en el próximo video. Hasta luego, Dios les bendiga.